Tenemos un importante invitado, al doctor Vicente Ota. Dada su trayectoria como sociólogo y especialista en el tema, vamos a abordar este momento coyuntural que atraviesa la política nacional en el país. Doctor Vicente Ota, muy buenos días y bienvenido a Onda Digital Televisión. Muchas gracias, amigos. En primer lugar, quiero saludarlos y felicitarlos porque hoy es el Día del Periodista y me da mucho gusto poder conversar en un día tan especial para ustedes y a la vez un día tan complicado para el país, pero así es la vida, ¿no? Es la vida, es la sal de la vida lo que los mantiene activos, ¿no? y llenos de vitalidad para afrontar y resolver los problemas que se nos presentan. Gracias por la invitación. Doctor, muchísimas gracias a usted por su presencia, por su tiempo. Sin embargo, conociendo su trayectoria, además usted trabajó en el Ministerio de Cultura, conoce prácticamente el tema sociológico a nivel nacional, ¿no? Nos puede manifestar qué es lo que va a suceder, qué es lo que usted capta de parte de la población, cuál más, después de esta reacción momentánea, qué más vendrá para nuestro país y cuál será la reacción de nuestros ciudadanos. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo diría que lamentablemente las consecuencias de todo lo que ha pasado, porque no son los últimos días, sino en realidad esto viene prácticamente desde el momento en que Kuczynski asume el gobierno, ¿no? Ha habido una obstaculización, ha habido un conflicto y una incapacidad de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo que ha terminado en lo que, ¿no?, con la disolución del Congreso el día de ayer. Ya todo esto nos ha pasado factura y creo que lamentablemente eso va a continuar. Ya todos los indicadores, los análisis de proyección económica están en que el crecimiento de este año difícilmente va a pasar o llegar al 2.5% del Producto Bruto Interno. Eso es una muy mala noticia, porque ustedes saben que el país, para mantenerse, ¿no?, es decir, algo así como que entre lo que produce y lo que consume, debe estar alrededor del 4% del PBI anual. ¿Ya? Cuando estás por debajo de eso, quiere decir que estás produciendo por debajo de lo que el país necesita, ¿no es cierto?, para sus gastos, para generar empleo a los jóvenes, para los impuestos de educación, en fin. Entonces, si uno habla, que es muy probable, y es casi seguro porque estamos ya en octubre, que el resultado anual de la economía va a ser un PBI de 2.5%, siendo un poco optimista, esa es una muy mala noticia. Entonces, ese es el primer problema que yo creo ya no es reversible, o sea, eso ya está dado, ¿no es cierto? A diciembre va a mantener esa tendencia y esperemos que esto último no termine, ¿no?, de generar una situación donde los agentes económicos se retraen, ¿no?, o entran a una pasividad mayor, que sería más triste todavía, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, del PBI y hablamos del PBI en bruto, pero el detalle, por ejemplo, es cuando nos confiamos en el tema y en los programas mineros, ¿no?, que también se han paralizado por muchos conflictos, como en el caso de Tía María, el problema de las Bambas y muchos otros a nivel nacional. Sin embargo, y siendo esto ya irreversible, vienen importantes fiestas en el Perú. Por ejemplo, la Navidad para muchos empresarios es un acontecimiento muy importante. Con esto prácticamente se produciría un fuerte receso. Sí, yo creo que ya la economía en el último año ha venido con un dinamismo muy pobre. Entonces lo que yo creo es que eso se va a acentuar. ¿Por qué? Porque además hay una cosa adicional que no se comprende bien a simple vista, que es de que, si bien es cierto que una principal fuente de inversión es el sector privado, también el sector público es un importante inversor, ¿no? Entonces el Estado peruano tiene actualmente mucho recurso, mucho dinero, ¿no?
tiene reservas, ¿no? Y tiene un superávit muy, muy importante, pero no está gastando. Entonces lo ideal sería que empiece a gastar, a invertir, para que de alguna manera esto mitigue. Absolutamente, absolutamente. Yo escuchaba hace unos días o leía, hacían una comparación, por ejemplo, ¿no? Y eso sucede, ¿no? O sea, se hace normalmente. Cuando hay una cierta retracción de la economía, el sector público, el Estado, puede hacer grandes inversiones para dinamizar el mercado. Entonces, calculaban que el Perú necesita más o menos, ¿no?, unos 18.000 millones de dólares para mejorar todo el sistema vial, ¿no?, ampliarla, ¿no?, y aumentarla en otros casos. Pero no está invirtiendo nada. Entonces, la parálisis del Estado, mi explicación, es porque hay mucha confusión y mucho desorden. Entonces, lo que sucede en el sector público, hablando de la burocracia, ¿no?, de los funcionarios, es cuando no tienen seguridad, no hay estabilidad, ese burócrata o ese funcionario no sabe cuánto tiempo va a durar. No sabe un viceministro, todo el sector de funcionarios de confianza, que más o menos son unas 3.500 personas, ¿no?, de alto nivel, o sea, de staff ejecutivo. La gente no sabe qué tiempo va a durar. Entonces, ni siquiera tiene, ¿no?, seguridad y convicción para hacer planes, para hacer proyectos y para comprometerse. Y miren que las necesidades en el país son enormes. Tenemos falta de infraestructura educativa, falta de infraestructura hospitalaria, falta de vías en todo el país, electricidad, agua, saneamiento, y esas cosas se han ido postergando, y yo creo que aquí también cabe en este momento llamar a la reflexión a nuestras autoridades y esa burocracia, porque los trámites también, doctor, se han convertido en temas muy engorrosos, y esto hace que la población se convierta o empiece, como se dice, a tener mayor ira, y ante estos acontecimientos reacciona a cualquier circunstancia como la que estamos atravesando. Bueno, con toda razón, porque creo que el ejemplo más claro, ¿no?, flagrante de esa incapacidad de gasto, sea por eficiencia, por incompetencia, por indolencia, creo que es la reconstrucción del norte. ¿Ya? Sí, pues. La reconstrucción del norte, donde estará ahorita, pues, ¿en cuánto? En 3%, 4%, que ya está, ¿desde cuándo? Desde el año 2016. 17, o sea, ya van 2 años, donde se destruyó una buena parte, no solamente de la infraestructura educativa, sanitaria, de salud, sino calles, ciudades, irrigaciones, canales. Allí también, yo recuerdo que hasta ante el anteaño pasado, sí, pues a fines del anteaño pasado, ya el Estado había dispuesto más o menos 25.000 millones de soles para gastar. ¿Ya? A la fecha no creo que ha gastado más de 2.000 millones, o sea, ni siquiera el 10%, mientras la gente sigue allá con problemas de necesidad de salud, de hospitales, de infraestructura educativa, como ha señalado, de pistas, de sequías. De vivienda. Así es. Y otra cosa mucho más importante, el tema de prevención de enfermedades que hay en esa zona. Bueno, toda esa cosa que debería haberse hecho y debería estar en primer lugar de la agenda, ¿no?, ejecutiva, ¿no?, para proteger la salud, la vida de la población, no se ha hecho y está pendiente. Entonces, ese tipo de cosas, como dice muy bien usted, genera, pues, malestar, descontento, ¿no?, y luego, ¿no?, reacciones airadas de la población, ¿no? Creo que es una responsabilidad también de todos los sectores del Estado, porque el Congreso de la República también tenía una responsabilidad. Ellos son fiscalizadores, legisladores y representativos dentro de su tarea representativa y fiscalizadora, y tienen una semana de visita parlamentaria a sus localidades. ¿No han hecho esta tarea como tal? ¿Qué le parece? ¿Cuál es su apreciación respecto a este tema? Bueno, efectivamente, pues no se ha hecho nada de eso, porque si no, lo que estamos comentando se hubiera estado criticando, poniendo a la luz pública y exigiendo para que el Ejecutivo funcione. Lo que pasa es que desde el primer día que PPK llegó al gobierno, el Congreso, que de una mayoría fujimorista, bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, ha reaccionado de manera agresiva, ¿no?, y negativa permanentemente, de tal manera que gran parte de su actividad ha sido boicotear, ¿no es cierto?, y confrontar al Ejecutivo, sin ninguna salida, sin ninguna respuesta a la demanda de la población. Yo creo que eso es lo más triste. Y el Ejecutivo
ha hecho casi lo mismo desde el Ejecutivo, defenderse, hacer campaña de críticas, de denuncias contra el Congreso, pero hay una agenda pendiente en el país, que es la que estamos conversando, que no ha tenido la preocupación de poner eso por delante, ¿no? Significa que el Ejecutivo y el Congreso de la República prácticamente como que se han tirado de los cabellos y no han concluido nada. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Para concretar, ¿cuál cree usted que en este momento debe ser la reacción de la población? Bueno, creo que con las limitaciones institucionales, organizativas que hay en el país, en la sociedad civil, y la reacción de la población ha sido bastante buena, bastante meritoria. Ahora, pasos mayores, eso difícilmente se puede dar, porque lo que sucede en el Perú, ¿no es cierto?, desde Fujimori y luego Sendero Luminoso, es que la institucionalidad social popular ha sido liquidada. O sea, sindicatos, federaciones, centrales, organizaciones vecinales, organizaciones campesinas, esos fueron destruidos, en un primer momento por Sendero y en otro momento por las Fuerzas Armadas y la represión. Entonces no hay una organización social popular fuerte. Entonces creo que la mayor preocupación y donde hay que poner el acento es en los movimientos que están en las regiones, en el país, fuera de Lima, en el interior del país, ¿no es cierto?, en los gobiernos distritales, en los gobiernos provinciales y en organizaciones que tienen que ver con colegios profesionales, ese tipo de instituciones, ¿no?, que tenga, ojalá, un rol muy activo y muy fuerte para ayudar a que la crisis, ¿no?, se reduzca y podamos encontrar una salida democrática, como ha anunciado el señor Vizcarra, que ojalá en 4 meses estén haciéndose las nuevas elecciones congresales, que en mi opinión eso es incompleto. Han debido ser elecciones generales, ¿no?, incluyendo la renovación del Ejecutivo, que lamentablemente parece que no se va a producir, ¿no? Bueno, veremos y esperemos que soplen buenos vientos a favor de nuestro país. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes. Queridos amigos, volvemos con más información, nos vamos a un breve corte. Interesados en la persona sorda profesional, un saludo en Surinam, también a la comunidad sorda peruana por la Semana Internacional de la Persona Sorda. No se olviden, no existe lo imposible para hablar, para usar lengua de señas, para usar audífonos. Estamos ahora en la plazuela de la iglesia San Agustín, cuya hermosa fachada es una de las más antiguas de Lima, construida en 1720. Esta plazuela también fue el espacio donde se ubicó por segunda vez el Corral de Comedias o el antiguo teatro de la ciudad. Motivo de controversia fue el año 1961, en esta plazuela, la inauguración de esta estela, en homenaje a César Vallejo. Fue la primera obra de arte abstracto inaugurada en el Centro Histórico de Lima, obra del escultor español Jorge Oteiza. Aparte de este, Lima tiene 12 lugares que debes conocer. Te invitamos a escoger el tuyo.
Paseando por Lima hemos llegado a una calle con un nombre muy pintoresco. Es la calle de Polos Azules. Su origen se pierde en un año del siglo XVI, cuando a un señor se dio el permiso para poder comercializar el teñido de cueros con unos tintes